En el siglo VIII después de Cristo, el budismo había sido llevado al Tíbet por Padmasambhava, y a partir de ese periodo tuvo tiempo más que suficiente para aclimatarse a la cultura del país, mágica y llena de colorido. En las grandes y elevadas cimas de las montañas nevadas florecían los monasterios y los lamas, alegres y espontáneos, estudiaban desde pequeños en ellos. Sin embargo, cada linaje seguía su propia dirección, muchas veces oponiéndose a la de sus vecinos. Innumerables sectas florecían simultáneamente con los conflictos y las luchas de poder entre ellas. 100 años antes de que se completara la conquista de México, el lama Ye Tsongkhapa se había esforzado durante decenios por unificar las diferentes sectas y purificarlas de su excesiva carga de superstición y magia. Los magos negros abundaban tanto o más que los lamas, llenando la atmósfera de corrientes de terror y maleficios. El pueblo tibetano, amante de lo sobrenatural, estaba confundido e indefenso. Se protegía de los maleficios en todas las formas posibles, mediante amuletos, objetos de poder y cuidado de recoger sus cabellos cortados por los peluqueros, quemando los pedazos de sus uñas y no dejando prendas íntimas en ningún lugar, a riesgo de que fueran utilizadas en alguna ceremonia de hechicería. Imágenes de todos los budas y protectores, llenas de colorido y bordadas en seda de todos los tonos y colores, colgaban en las casas y templos, y un verdadero fervor por adquirir maestría en visualizaciones cundía por doquier. Se practicaban técnicas sofisticadas de poder mental que permitían realizar viajes a distancia y materializar toda clase de objetos. En medio de toda esa riqueza psíquica, Lama Ye Tsongkhapa intentaba purificar, buscando y hallando lo común, convenciendo a los dirigentes de los linajes de intentar acercarse a la esencia y a la motivación fundamental del Buda. Era una labor titánica, pero empezaba a rendir frutos. Uno de los más significativos fue la construcción del monasterio de Ganden, en un gigantesco complejo con más de 300 edificios que podían albergar a miles de adeptos. Lama Ye Tsongkhapa estaba orgulloso de haber logrado y educaba a sus monjes con todo celo y de la manera más estricta, pues sabía que de ellos dependía el futuro espiritual de la nación tibetana. El segundo Dalai Lama dirigía la Orden de los Bonetes Amarillos, Gelugpa, creada por Lama Tsongkhapa 100 años antes. Era un ser extraordinariamente sensible y famoso por sus percepciones y por su afán de continuar la unificación tibetana. Él mismo recordaba lo que había sucedido hacía más de 10 años. Mientras luchaba para crear una estrategia de unificación y en una de sus meditaciones nocturnas, había escuchado una llamada penetrante de auxilio. Provenía del otro extremo del mundo y era enviada por gente parecida a él y con grandes dotes. Respondió al llamado y durante meses se comunicó a distancia con el que transmitía. Incluso había podido decodificar su nombre, Yakatl. Este le contó lo que estaba a punto de suceder con su pueblo, el injerto que ocurriría y los terribles sufrimientos que acarrearía. Juntos planearon una estrategia y el emisor, sin saberlo, ayudó al segundo Dalai Lama a resolver su acertijo. Para unificar una nación era necesario encontrar los puntos comunes y las sinergias de las aparentemente opuestas tendencias. Luego hallaron medio para hacer visibles tales sinergias y por último asegurarse de que sería conocida por todos. La técnica tibetana más efectiva para lograrlo era el plasmar en una imagen todos los componentes detectados y después internalizarlos a través de la visualización. Se lo propuso a Yakatl y este aceptó, pero no serían conocidos los elementos y las energías sino hasta dentro de 10 años más, y en ese periodo nada se podía hacer. Serían 10 años terribles, pero necesarios para que se empezaran a manifestar los elementos y matices de fusión de la nueva raza necesarios para crear la imagen. Yakatl había muerto hacia mitad de los 10 años. El segundo Dalai Lama lo había acompañado durante su suplicio. Los salvajes barbados lo habían encontrado en su cueva mientras meditaba y ahí mismo lo habían quemado vivo. También lo guió por el bardo después de su muerte y todavía mantenía contacto con él, ayudado de ceremonias en las que participaban los más avanzados de entre sus monjes. Se reunían en el bosque cercano a la cueva donde Yakatl había vivido y juntos recorrían el territorio indio, viendo con espanto lo que ahí sucedía. Ponían atención a los niños recién nacidos de padres españoles y madres indígenas. En ellos estaba el secreto de lo que buscaban. Se admiraron una y mil veces de la belleza de su piel tersa, morena, y de la profundidad de sus ojitos, despiertos y curiosos,
y lloraron con ellos al observar su abandono y dolor. El segundo Dalai Lama se compadecía y su alma sufría, pero seguía observando junto con Yacatl. Aprendió el lenguaje de los nativos y una niña mestiza de 8 años ayudó a crear la sinergia perfecta. Durante los siguientes 2 años crearon la imagen. Contenía en su equilibrio perfecto a los dominadores comunes de ambas culturas con todos sus símbolos. Sin embargo, estaba dirigida especialmente al pueblo sojuzgado y en un lenguaje pictográfico que seguramente se entendería. El rostro era el de una niña o joven mestiza, dulce y amorosa y llena de pureza y compasión. Sintetizaba a la perfección la fusión del Oriente y del Occidente, el primero con sangre india de lejano origen mongol y el segundo española, ibérica y romana, representante sintética del viejo mundo. El producto, un ser totalmente nuevo que tenía en sí mismo todas las posibles y una apertura más global a todos los valores humanos. Cubría a la joven un manto azul tachonado de estrellas, Shutli Mantli, la tilma de turquesa, lo llamaba Yacatl, y era el mismo género que había cubierto a los más grandes tlatoanis, y recordaba a Huitzilopochtli, habitante del séptimo de los 13 cielos. Las estrellas recordaban a la Citlanixihue, la de falda de estrellas, sellándola como Ometeotl en su fase femenina. La imagen incorporaba lo invisible e impalpable de Yowali Ejecatl por el cielo azul oscuro lleno de estrellas. Su cinturón recordaba a la serpiente que ciñe a la Coatlicue y activaba por su color negro otro de los nombres de Ometeotl, Tecoyigengi, la que está vestida de negro. Tonatiuh, Citlayatonac y Tezcatlanextia también estaban ahí en la flor solar, a la altura de la matriz y en sus resplandores. Estaban ahí la luna y el sol en una misma imagen. Quetzalcóatl y Tlahuizcalpantecutli, señor de la estrella de la mañana, también ahí simbolizados por unas plumas sosteniendo toda la imagen, en su cuello un óvalo de jade, igual al que las estaturas de los dioses llevaban sobre su pecho como representación de su alma e inscrito en él la cruz cristiana. La imagen hablaba por sí misma y sintetizaba todas las creencias del pueblo mexica, mostrándolas juntas en el nuevo ser que era el producto de 2 razas enfrentadas. El segundo Dalai Lama la consideró una verdadera llave de símbolos significados y matizados de amor y compasión, y Yacatl estuvo de acuerdo. Pero la imagen no solo era un enjambre sintético de símbolos o una fórmula mágica para lograr el despertar de la conciencia, representaba algo real pero en potencia, el espíritu de México en continuidad con la nueva raza creada a partir de un injerto. En ella, la esencia del espíritu mexicano estaba inscrito. En ella, el sacrificio de Cuauhtémoc vivía y alimentaba una vitalidad naciente y no solo un recuerdo del pasado. El nuevo ser que era México encarnaba en ella su futuro más noble. El pueblo que representaba estaba ahí en su carácter más compasivo, más lleno de luz y amor. Era una obra maestra de la ciencia tibetana y, como todas las imágenes de los Budas, representaba lo más sublime del ser. Pero no era una imagen tibetana, era la deidad tutelar del Nuevo México, Ometeotl encarnado y el futuro ideal de la nueva raza. Lo que seguía era esperar el momento y lugar apropiado para mostrarla, y eso implicaba una verdadera hazaña, no solo de visualización, sino de materialización. El segundo Dalai Lama se internó en los misterios de su tradición y logró maestría en sus técnicas secretas. En 1531, Juan Diego, un indio de espíritu noble, oyó una voz mientras caminaba por el cerro del Tepeyac. Era invierno y todo estaba seco y helado. Sabía que transitaba por la montaña de Coatlicue Tonantzin, la cuna de Huitzilopochtli. Oyó una voz que lo amaba. Se acercó al lugar de donde procedía el sonido y vio una imagen resplandeciente y maravillosa que le habló en perfecto náhuatl, en impecable tecpillatoli, el hablar noble.